Hola, buenas tardes. Ya, ahora sí, estamos de inicio. Sean todos bienvenidos. Estaba viendo los mensajes en el grupo. Los pude ver un poquito más tarde porque venía de camino, ya, y habían varias personas con dificultades para poder conectarse. Ya cuando ocurra este tipo de situaciones, ¿cierto? Bueno, lamentable y si quieren me envían un mensaje privado o lo comentan en el grupo, ya porque en ese caso la asistencia queda totalmente justificada, ya es distinto a tener una ausencia como ya deben saberlo. Ya les doy la bienvenida. Si en algún momento no me escuchan o se escucha cortado, me avisan por favor, ya. Bueno, ahora igual si me escuchan, avísenme por favor así se escucha claro o si hay alguna interferencia. Como les digo siempre, no importa si me ven todo el rato, si en algún momento desaparezco en la pantalla o me veo como que me quedo pegada, ya no es lo importante es que se escuche y se logre visualizar la presentación. Ya no sé si alguien me dice si me ve, me escucha, alguien por ahí. Ah, ahí sí. Por acá se le escucha bien, profe. Ya, súper. Necesitaba la aprobación. Gracias, Natalia. Ya, porque sí, caso de que en algún momento De nada. me dejen de escuchar, lo revisamos enseguida. Ya, como ya deben saber, ya, este curso va al día con sus clases. Entonces, igual es súper importante que tratemos de mantenerlo así, porque si en algún momento se suspendiese alguna de las clases, ya no va a ser tan relevante, ¿cierto? Porque vamos al día. Yo trato de ir siempre, tratar de llevar todo hacia el máximo, pero en caso de que ocurriese algún evento, a tratar de avisarles con anterioridad, ¿cierto? Y tratar de recuperarlo. Si no se puede recuperar, si ustedes no están de acuerdo en algún momento, simplemente se pierde esa clase. Pero se tiene en consideración que si más adelante en otro módulo se pierden también clases, ya todo eso se va sumando al final del módulo y se puede extender. Ya. La idea es que no ocurra esto, pero en caso de que ocurriese algún hecho o se me solicitase suspender en algún momento, ya eso puede pasar. Ya, así que ya. Voy a silenciar un poquito mi celular. Voy a estar respondiendo los mensajes al segundo bloque. Ya. Vamos a comenzar. Como ya habíamos visto, vamos en el módulo 5. Ya corresponde la educación inclusiva, el programa de integración escolar, el programa PIE, como una estrategia, ¿cierto?, para la educación inclusiva. Y ya ustedes habían visto un poquito de lo que eran las tecnologías de información y comunicación, ya, pero ahora vamos a ver como un poco más de lleno y les voy a mostrar unos ejemplos también de un programa que es súper bueno, que es llamativo, que no es tan nuevo, ya, pero que es súper bueno para como apoyo, para implementarlo y es muy fácil de implementar. Ya, eso lo vamos a ver, pero más ligado a la temática. Ya, y mañana, bueno, mañana es el rol de la familia y comunidad inclusiva. Ya, y bueno, no es tan extensa la clase de mañana, así que para que no se asusten. Y luego vendría la evaluación, si todo va acorde, ¿cierto? Ya nos quedaría esta semana y la siguiente, y ya finalizaríamos el módulo. Así que no queda tanto. Evaluaciones atrasadas, como ya lo habíamos comentado, se van a poder dar al finalizar el módulo, se le dan estos 2 días para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y si todo va acorde a la calendarización, perdón, ya sería posterior, bueno, en la semana posterior al día 29 de este mes. Como saben, esta fecha está por confirmar, así que hasta el momento nos quedaría este fin de semana y el siguiente. Y finalizaríamos y ahí tengo entendido que ustedes comenzarían con otro módulo. Pero esa información se la van a dar desde administración, les van a confirmar esa información.
Comenzamos. Sobre la educación inclusiva, el programa de integración escolar, ¿ya? Y bueno, las tecnologías de información y la comunicación, las TIC para la diversidad. El programa de integración escolar, el PIE, ya como ya la mayoría, ¿cierto? Conocemos este programa, es ampliamente difundido y lleva mucho tiempo también en nuestro sistema de educación chilena. Ya, este programa de integración escolar nace como esta estrategia educativa inclusiva. Ya, el objetivo principal, asegurar la presencia en el aula, la participación y el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. Ya, lo que veíamos las clases anteriores, ¿cierto? Ya sea de carácter permanente o transitorio, asociadas o no a algún grado de discapacidad. Como sabemos, ¿cierto? Los establecimientos educacionales, primero, integraron, ¿cierto?, a los estudiantes que tuviesen alguna necesidad educativa especial, alguna situación de discapacidad, pero aún no estaba asegurada 100% su participación. Ya estaba, ¿cierto?, el acceso garantizado para un número de personas con alguna de estas situaciones, pero los apoyos que existían anteriormente no eran tan eficientes. Si hablamos de resultados y de permanencia de los estudiantes, ya más que nada estaba asegurado el acceso. Por eso, ¿cierto? También existían algunos profesionales que apoyaban en el aula, pero no estaba 100% normado. Anteriormente no existían, ¿cierto? Los programas como existen ahora, ¿cierto? Que hay una ley que los ampara, que también los fiscaliza, ¿ya? Y también inyecta recursos de ser necesario. No todos los establecimientos cuentan con este programa de integración escolar. Ya hay el ingreso, ya para poder, ¿cierto? Tener un programa PIE es de manera voluntaria. Ya la mayoría de los establecimientos con subvención del Estado tienen implementado este programa de inclusión escolar. Ya es la gran mayoría. Pero aún hay algunos, sobre todo los que tienen 100% subvención del municipio, ya tienen este programa. Ya, pero aún hay particular subvencionado que no tienen el programa, ya, o que están en miras, ¿cierto?, de integrarlo. Tienen algunos profesionales ya con algún grado de capacitación, ¿cierto?, para atender las necesidades educativas especiales, pero aún el programa como tal no está 100%. Ya esto se va haciendo de carácter no obligatorio, ¿cierto? Y en establecimientos que son completamente privados, ya vemos que hay un número menor, ¿cierto?, de programas de integración. Ya algunos tienen profesionales contratados por el mismo establecimiento, o los padres tienen algún tipo de tutor, ¿cierto?, que puede ir a los establecimientos educacionales, pero dependen más que nada de, de la voluntad, ¿cierto?, del establecimiento, de los reglamentos del colegio, de si los padres deciden pagar a un profesional para su hijo. Ya no es algo que esté normado por la ley chilena como ocurre en los otros establecimientos con subvención del Estado. En cuanto a cupos, ya no existe un número definido por estudiantes a nivel nacional. Ya va a variar dependiendo del establecimiento educacional la cantidad de cupos que hay. Ya por lo general, en un establecimiento urbano, por curso son 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, ya, y 2 estudiantes con necesidades permanentes, por la cantidad, ¿cierto?, de apoyos que pudiese requerir el estudiante. Ya, son aproximadamente esa cantidad de estudiantes por curso. También hay excepciones, ¿cierto?, con algún estudiante con hipoacusia o con algún grado em, em, ¿cierto? Ya, lo que ocurre es que, ya, se me fue un poquito la idea. Lo que ocurre es que dependiendo de la demanda, ya, independiente de los cupos que existan en los establecimientos, los estudiantes también pueden ingresar. Ya, no.
no es que haya, bueno, existen los cupos que son fijos, pero si hay un sobrecupo y algún estudiante con necesidades educativas especiales, con algún grado de discapacidad, eh, quiere ingresar, postula a este establecimiento, no se le puede negar la matrícula, independiente si no es parte del equipo PIE. ¿Ya? Está el derecho, ¿cierto?, de que los estudiantes puedan ingresar al establecimiento, ¿ya? Independiente si está este cupo. Si, por ejemplo, el estudiante, ¿cierto?, no consigue una matrícula en el primer periodo, que es el periodo regular de matrícula, no queda, ¿cierto?, en el cupo, teniendo alguna necesidad educativa que es permanente, por ejemplo. ¿Ya? Y el establecimiento está obligado por la ley chilena a recibir a ese estudiante. Pero, ¿qué sucede, ¿cierto? Si el establecimiento se niega o no tiene las competencias, ¿cierto? Quizás tiene solo los cupos para nuestros niños que están que están, ¿cierto?, en el PIE. Ya, los padres igual pueden hacer una postulación, quedan en lista de espera, ya si es que el establecimiento, por alguna razón, los padres consideran que no están cumpliendo con esta obligación, o quizás tienen este programa de integración escolar, no hay un cupo, pero el colegio está totalmente en desacuerdo, le cierra todas las puertas a nuestro estudiante con necesidades educativas especiales, ya los padres también pueden solicitar algún tipo de fiscalización para el establecimiento. Ya, no es que el establecimiento pueda negarse al 100% y decir simplemente no hay cupos en el PIE, por lo tanto no vamos a aceptar a nuestro niño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un derecho garantizado en nuestro país. ¿Ya? Y debiese ser que dentro del periodo educativo, ¿cierto?, nuestro niño tuviese algún cupo dentro del equipo PIE. También pudiese ser que nuestro estudiante quede en esta lista de espera. Ya los padres se contactan con el establecimiento, quedan en esta lista de espera, ya, y si no proceden más allá, ya también se puede buscar alguna alternativa dentro del establecimiento. Ya, si quizás hay equipos que reciben a estos estudiantes como amigos del PIE. Se realizan igual adaptaciones curriculares para estos estudiantes que no tienen este cupo garantizado dentro del equipo, ¿cierto?, que de manera regular trabaja con el equipo PIE. ¿Ya? Y se entrega apoyo adicional en el aula regular también, igual como a los otros niños. Ya no es que este niño esté totalmente desatendido, ¿cierto? Que se le asegure el cupo para ingresar y que solamente, ¿cierto?, se incluya en el aula, ya que nuestro niño asista. También las personas, ¿cierto?, los profesionales tienen que estar al tanto de sus necesidades, también se le realizan evaluaciones, pero es un estudiante que se le brindan apoyos también, ¿ya? Pero no pertenece al 100% a los estudiantes del PIE. Ya no sé si me explico mejor. Ya, entonces, ¿cierto? Este PIE se implementa en establecimientos educacionales regulares, públicos o privados, y brinda, ¿cierto?, un conjunto de apoyos y recursos adicionales que se van, ¿cierto?, a ajustar a la necesidad específica de cada uno de los estudiantes. Los apoyos pueden incluir profesionales, ¿cierto?, que estén especializados para apoyar la inclusión de los estudiantes con estas necesidades educativas especiales, que pueden ser psicólogos, ¿cierto? Bueno, el equipo está conformado por ciertos profesionales. Eso también viene por ley, ¿ya? Pero siempre tienen que haber psicólogos, ¿ya? Porque van a apoyar todos los aspectos emocionales, conductuales, ¿ya? También trabajar con las mismas personas del equipo. Así vemos que nuestros profesionales, ¿cierto?, atienden estas necesidades de los propios estudiantes, también, ¿cierto?, van a atender las necesidades de la población en general, de las personas, ¿cierto?, que estamos trabajando con los estudiantes, que no somos parte del equipo PIE. Ya el psicólogo también nos puede aportar algunas estrategias que vayan en beneficio, ¿cierto?, de nuestro bienestar emocional, ¿ya? Y que también nos ayuden en la adaptación escolar de los niños. Ya no es que el profesional, bueno, cualquier profesional
del equipo PIE simplemente atiende las necesidades de los estudiantes que están en el PIE, sino que también orientan al personal que trabaja en el establecimiento educacional, entrega estrategias. Si está trabajando con un niño del curso, las estrategias también van enfocadas en todo el curso, independiente si tienen necesidades educativas especiales o no. Si tienen algún grado de discapacidad, nos pueden aportar también en que nosotros sepamos cómo atender esa necesidad, ¿cierto? Si cómo tenemos que a veces, cómo podemos comunicarnos con algún estudiante que tenga dificultad en la comunicación. Lo mismo si tenemos algún estudiante que tenga algún problema, alguna discapacidad visual. Ya nosotros, ¿cierto? Podemos no tener todas las herramientas o tener conocimientos que pueden ser, ¿cierto? Quizás pueden estar no tan actualizados. Ya nos puede pasar, a todos nos ha pasado que si bien conocemos un poco de la temática, pero como cada persona es única en sus características, cada niño, cada joven, ya somos muy diversos, entonces nosotros vamos a tener quizá algunas estrategias que nos pueden servir, ya, pero vamos a requerir también un apoyo adicional para también sumar, ¿cierto? Otras estrategias que nos vayan a servir para apoyar a este estudiante. Ya, nosotros también vamos a, si nos toca estar en el aula, ya nos va a tocar en algún momento apoyar las actividades que se realicen para realizar los trabajos en clase, para trabajar las actividades extracurriculares. Y a todos los niños que requieran algún tipo de apoyo, ¿ya? Nosotros también vamos a ser las personas que van a estar encargadas, ¿cierto?, de entregar esa herramienta, de facilitar quizás algún paso de la actividad. Nosotros vamos a ser, ¿cierto?, las personas que vamos a estar más tiempo con los estudiantes. Ya, el equipo PIE tiene cierto tiempo asignado para cada uno de nuestros estudiantes. Ya también pueden estar dentro del aula, pero las personas que van a estar al 100% son, ¿cierto?, los profesores, asistentes, los inspectores, ya también en el caso de educadores también están más tiempo, ¿cierto?, en lo que es el aula y los patios. Al equipo PIE, si bien nos va a brindar muchas estrategias, nos van a apoyar, ¿cierto? Y nos van a entregar, ¿cierto?, algunas herramientas que podamos utilizar, pero finalmente vamos a ser nosotros los que vamos haciendo el seguimiento de cómo se van implementando esas estrategias. Ya podemos tener nuestros estudiantes que van a requerir, ¿cierto?, este apoyo psicológico, quizás se va a realizar algún tipo de taller, ya, pero nosotros vamos a ir viendo lo que va ocurriendo día a día. También nosotros los que estamos alerta de lo que pueda pasar con nuestros estudiantes. Si vemos que alguien de un día a otro se cambia, ya que vemos algún estudiante que ah, quizás todos los días no llegaba muy alegre de su casa, ¿cierto? Ya, y trabajaba súper bien en clase, tenía algún tipo de apoyo o no, ya, pero de un día a otro nuestro estudiante cambia. Ya que nosotros vamos a ser las primeras personas que nos vamos a dar cuenta de eso, porque somos los que más tiempo estamos, ¿cierto?, con nuestros estudiantes. Nosotros, ¿cierto?, podemos alertar, podemos decirle al psicólogo, ¿sabe? Al psicólogo, ¿sabe? Acabo de ver al estudiante tanto, que encuentro que está muy triste, está muy callado, este día fue de esa forma, quizás fue agresivo ese día con sus compañeros, y era una actitud que no tenía antes. O sea, nosotros, ¿cierto?, vamos viendo, ¿cierto? Y vamos apoyándonos también del resto de los profesionales. Educadores diferenciales, ¿cierto? Entregan, ¿cierto?, ayuda mucho más especializada en cuanto a enseñanza, ¿ya? En cuanto a diseñar, ¿cierto?, algún tipo de material, ¿ya? Nosotros también creamos mucho material, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, nos pueden apoyar en cuanto a algún estudiante que requiera algún tipo de adaptación en cuanto a materiales. Quizás nuestro estudiante requiere mucho material de apoyo, ¿ya? Y vamos a requerir también de una ayuda más especializada, ¿cierto?, en cuanto a los materiales específicos para nuestro estudiante. También nos encontramos con audiólogos, ¿cierto? En caso de que existan dificultades en el lenguaje, audición, deglución, terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Trabajar motricidad fina, eh, habilidades sociales también, adaptación del entorno escolar. Ya, por ejemplo, si nuestro estudiante trabaja con terapeuta ocupacional, ya nosotros también nos van a entregar algunas estrategias.
Si está trabajando con alguna adaptación, por ejemplo, un estudiante que tenga algún trastorno de atención, con o sin hiperactividad. Puede ser que el terapeuta ocupacional nos dé alguna estrategia, ¿cierto? Como de realizar estas pausas dentro de la clase, ya que cada cierto tiempo, ¿cierto? Vamos a implementar una pausa, vamos a hacer una pequeña actividad de tantos minutos, ¿cierto? Y además estratégicamente vamos a modificar un poco eh, toda la, todo lo que pueda llamar excesivamente la atención de nuestros estudiantes que tienen dificultades en la atención. ¿Ya? Y además tenemos otro estudiante que tiene dificultades con lo sensorial y el terapeuta le dejó uno de estos cojines sensoriales. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? La estrategia está implementada en el aula, súper bien, pero ¿qué pasa más adelante? Ya tenemos que saber, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a hacer estas pausas, ya nos dijeron cada cuánto tiempo teníamos que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer dentro de estas pausas? ¿Qué se van a hacer para que nuestros niños pongan atención? Ese tipo de estrategias nos las puede brindar un profesional del equipo PIE. Ya, también tenemos recursos educativos implementados por este programa de integración escolar. Ya, todo tipo de libro o texto con algún tipo de letra que sea mucho más grande, material en braille o con relieve, ya, cualquier tipo de adaptación, ¿cierto? Que se pueda realizar. También para favorecer la inclusión de tecnología de apoyo. En el caso de que ocurra que tengamos algún estudiante con dificultades en la comunicación, como lo veíamos el otro día, ¿ya? Y también la implementación de algún producto de apoyo, como algunos teclados que son específicos para algunos estudiantes, ya en caso de que tengan alguna discapacidad física, también estos audífonos, canceladores de ruido, que cuándo los podemos utilizar, cuándo los podemos quitar. Ya, pero nosotros vamos a ser en el día a día los encargados, ¿cierto?, de ver que efectivamente, si nuestro estudiante tiene estos audífonos canceladores de ruido, ¿ya? ¿Por qué? Porque sensorialmente, ¿cierto? Hay algunos estímulos que les son demasiado fuertes y puede llegar a desregularse. Entonces, ¿cierto? La persona que va a estar en el aula o la persona que va a estar en el patio, ya tiene que ver que efectivamente nuestro estudiante que tiene este tipo de producto de apoyo, ya lo tenga a la mano, primeramente. Anticiparse, ya va a haber una clase que es de música y nuestro estudiante ya tiene que tener sus audífonos durante la clase de música. ¿Por qué? Porque el ruido excesivo, ¿cierto? Va a hacer que nuestro estudiante se desregule y posteriormente, ¿cierto? Va a ser muy desafiante para todos nosotros, ¿cierto? Que vuelva a regularse o va a surgir que nuestro estudiante al final no participe porque va a tener que irse a la casa. Entonces nosotros que estamos al día a día, nos adelantamos, ¿cierto? Apoyamos la tarea y antes de que comience la clase de música, sabemos que nuestro estudiante tiene estos audífonos canceladores de ruido y los tenemos a la mano, o vemos que nuestro estudiante lo tenga ahí. Ya para cuando vaya a comenzar, ¿cierto? Somos nosotros los que vamos y le decimos los audífonos, ya tenemos tenemos quizá alguna señal o solamente le decimos los audífonos ya, y nuestro estudiante ya va a saber y los va a utilizar antes de. Ya, entonces son estrategias que se implementan por el equipo PIE, pero en el día a día las personas siento que vamos a estar más atentas de que se estén cumpliendo todas esas actividades, de que se generalicen también, que no solamente se puedan utilizar las estrategias en el aula de recursos, ya, o que se utilicen en momentos muy específicos, ya utilizarlas un poco más allá. Ya, si se está trabajando cosas específicas, como los cojines sensoriales con algunos niños y a ver que esté correctamente, que nuestro niño, ¿cierto?, no lo esté usando realmente, que no sea que quizás utilizaron los cojines sensoriales, ¿cierto?, son para que nuestro niño, al estar sentado, ¿cierto?, sensorialmente, ¿cierto?, se sienta mucho más regulado. Ya, se siente una estimulación que es distinta al estar solamente en una silla o con otro tipo de cojín y hace que finalmente nuestro estudiante se sienta mucho más calmado, regula la ansiedad,
Ya, pero si nuestro estudiante es pequeñito, y tiene alguno de estos productos de apoyo, ya implementados súper bien por el equipo PIE. Pero si nosotros vemos que nuestro estudiante pequeñito ya se sienta un rato en su nuevo cojín y vemos que en un momento se para de la silla y vemos que otro estudiante va y se sienta y no le quiere devolver el cojín. Ya, entonces, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que estar atentos, saber para qué sirve y también saber cómo explicarle a nuestros estudiantes que ese cojín, ¿cierto? Es del compañero, que es por un tema, ¿cierto? Que ya va más allá, ¿cierto? De que sea algo entretenido. Ya, entonces ahí, ¿cierto? Nosotros también compartimos toda esa metodología que se está utilizando y la vamos favoreciendo en el aula. También, ¿cierto? Se crean actividades que son individualizados. Ya, hay apoyos que son específicos para algunos estudiantes de acuerdo a sus intereses. Eso lo puede ver el equipo PIE, que favorecen, ¿cierto? Fortalezas, también se ajustan a sus necesidades. Se pueden realizar en el aula general o en sesiones individuales. No, eso lo realiza más que nada la persona del equipo PIE. Y en cuanto al apoyo al aprendizaje, ya tutorías, cualquier tipo, también acompañamiento en aula, ya existe hay ciertos estudiantes que requieren un apoyo constante. Como ya les había comentado, hay estudiantes que van a requerir a una persona, ¿cierto? A un asistente o un educador que esté al 100% con ellos durante la jornada. Ya puede ser que quizás algún estudiante requiera el apoyo de un asistente durante alguna jornada en específico, pero hay otros que requieren, ¿cierto? Que siempre esté, bueno, se pueden ir turnando las personas, pero tiene que haber alguien, ¿cierto? Acompañando en aula. Ya, este concepto se suele tomar un poco y mezclar con lo que es el tutor sombra, ya, pero para fines legislativos, el tutor sombra, ¿cierto? Tiene otros alcances y en algún momento no estuvo 100% regulado su accionar dentro del aula. Entonces, no lo confundamos mucho. Ya si bien el tutor sombra, ¿cierto? Cumple la labor específica de acompañar a un estudiante, ya en algunos establecimientos no está tan regulada su labor. Ya no así en el caso de asistentes de aula que a veces también cumplen un poco esta labor o la cumplen en algunos ciclos en la clase, o en los recreos también pueden cumplir esta parte de la labor. Ya, el tutor sombra tiene funciones que son muy específicas, que pueden ser que permanezcan durante toda la jornada con el estudiante en aula y en los recreos. Ya, pero hay establecimientos que no tienen 100% regulada esta función. Ya, para que quede claro y se confunde igual un poco, en el caso del tutor sombra, hay establecimientos que contratan a una persona específica ya para apoyar a un grupo de estudiantes. Ya, pero también hay algunos establecimientos que permiten que ingrese una persona externa al establecimiento, que el sueldo que se entregue a esa persona lo paguen los mismos tutores, los mismos padres, ¿cierto? A esta persona que sería particular. Se exige algún tipo de curso o algunos contratan algún profesional, ¿cierto? Especializado en esta área, educadores diferenciales por lo general. Algunos también contratan algunos terapeuta ocupacional. Ya hay algunas personas que buscan específicamente, cuando contratan a alguien particularmente, contratan a alguien específico, ya como no está 100% regulado, entonces va más que nada por el criterio de los padres los requisitos que pongan para contratar a alguien, perdón. Entonces, como les decía, las reglas las ponen los tutores en ese caso, y hasta donde lo permita el establecimiento educacional. Hay algunos tutor sombra, que no tienen acceso a lo que son las planificaciones de los programas PIE. Ya, tampoco tienen contacto directo con los profesionales del establecimiento.
cuando son personas externas y el establecimiento los deja ingresar, porque no están obligados a entregar ese tipo de información y hay un cierto, ya no está tan coordinado el trabajo. Ya, en cambio, ¿cierto? Si estamos hablando de personas que son asistentes dentro del aula, son personas que están, ¿cierto? Bajo el amparo del establecimiento. Hay funciones que son específicas y son muy marcadas, esas ya las vieron ustedes. Ya, entonces, lo mismo con inspectores de inspectores, ¿cierto? Las funciones están reguladas dentro de lo que es, ¿cierto? Los programas específicos y las leyes. Ya, en cambio, el tutor sombra está en un momento, se reguló, se trató de regular de alguna forma, pero esa ley prontamente se modificó, luego apareció otro decreto, ya no está al 100%, no están dando tanto, entonces hay cosas que no están reguladas en el caso de los tutores, hay cosas que no están tan reguladas hasta el día de hoy, ¿ya? Pero hay cosas específicas que las puede regular el establecimiento educacional y hay otras que las permiten los mismos apoderados, ¿ya? Así que eso bueno, para dejarlo claro, más que nada. Y bueno, hablando de reglamento, todo lo que son programas de los establecimientos educacionales, funcionar y funcionarios de los establecimientos es regulado por la Superintendencia de Educación. Ya, ellos, ¿cierto?, realizan esta fiscalización también a estos programas de integración escolar. Ya, a través de ellos se fiscaliza el cumplimiento de los derechos de niñas, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, partiendo desde la implementación del equipo PIE, que se cumplan ciertos requisitos en cuanto a contratación de personas, en cuanto al título que tenga que tener cada uno, las especialidades, ya también en cuanto a los recursos que tenga este equipo también es regulado por la Superintendencia de Educación, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con la implementación del decreto 83, que era sobre las necesidades educativas especiales, es regulado. Ya la cantidad de estudiantes por curso también que existan en el programa, ya la documentación de acreditación también, porque recordemos que cuando un estudiante ingresa al establecimiento se realiza una evaluación por parte de los profesionales. Ya, y también los diagnósticos deben estar acreditados. Ya no es que un estudiante solamente postule el equipo PIE porque tiene una sospecha de algún diagnóstico. Ya tiene que tener algún diagnóstico y además tiene que estar acreditada esta situación, ¿cierto? eh, por las evaluaciones que se realicen y todos los apoyos que se van a utilizar para este estudiante en específico, ya tienen que estar ingresados también a una plataforma que es del mismo establecimiento educacional. Ya entonces van a ver que en algún momento, si están en el establecimiento educacional, van a ver que a principio de año hay muchas evaluaciones. Van a ver a los profesionales, ¿cierto?, corriendo y realizando un montón de evaluaciones porque todas las áreas tienen que estar evaluadas en un cierto periodo. ¿Ya? Todo lo que es aula de recursos implementada con algún tipo que tiene subvención, ¿cierto?, del Estado, los materiales que se llevan ahí, todo lo que es, ¿cierto?, la compra de materiales, la justificación de esto, es regulado por la Superintendencia de Educación. ¿Bajo qué ley se implementa el PIE? Ya, bajo la Ley General de Educación, la primera ley que veíamos en la primera clase, ¿cierto?, del 2008. Comenzó a establecerse el equipo PIE, pero mucho más adelante, ¿cierto?, fue el PIE que conocemos hoy en día. Comenzó en ese año, ya, pero era cierto con la finalidad de establecer el derecho de todos los estudiantes a percibir una educación de calidad, ¿cierto? Sin discriminación y integrando, ¿cierto?, los apoyos máximos. Ya, se benefician claramente los estudiantes para desarrollar su potencial, aprenden, ¿cierto?, a progresar en una escuela junto a los demás compañeros. Recordemos que bajo esta primera ley
nuestros estudiantes con algún grado de discapacidad que antes no podían ingresar a un establecimiento educacional regular, ya que la opción que tenían era ingresar a una escuela especial si es que encontraban algún cupo y muchas veces no era el tipo de educación que los estudiantes realmente necesitaban. Y terminaban quizás fracasando en este sistema o este sistema hacía que los estudiantes fueran segregados, ¿cierto? No participaban realmente con el resto de los compañeros o la educación que recibían limitaba un poco su participación y sus conocimientos. O sea, porque quizás no era lo que los estudiantes necesitaban en ese momento. Las necesidades que ellos tenían no eran para estar en una escuela especial, que en ese entonces tampoco tenía los recursos que vemos hoy en día. Ya también, ¿cierto? El ingreso de los estudiantes con algún grado de discapacidad al establecimiento educacional regular mejora la autoestima. Ya se van a ver mucho más favorecidos al participar unos con otros. En cuanto a la variación del programa de integración, desde el inicio hasta ahora, ¿cierto? Ha experimentado una evolución que es muy significativa. Ya, antes, como les decía, el programa no era no era como lo conocemos ahora. Si pensamos en ese primer programa que fue promulgado con la ley, ¿cierto? Con la Ley General de Educación, que es una ley que en este momento ya no está vigente, hay algunos lineamientos que todavía se siguen utilizando, ya, pero han variado. Ya no es la misma ley que conocimos en esos años. Ya, por lo mismo, el equipo PIE, perdón, el programa de integración escolar, ha variado en cuanto al enfoque. Inicialmente, como ya lo había comentado, el equipo PIE y la educación, ¿cierto?, de los estudiantes con algún grado de necesidad educativa especial o discapacidad, se centraba, ¿cierto?, en que nuestros estudiantes ingresaran al aula regular, ya con asegurar el ingreso, ¿cierto? Se daba por hecho que ya logramos el objetivo, que era, en ese tiempo se hablaba de la integración. Ya logramos la integración, tenemos nuevos estudiantes con necesidades educativas especiales o con discapacidad dentro de un aula regular, ¿cierto? Compartiendo con los otros niños. Y hasta ahí llegaba ese momento. Ya. Entonces no habían grandes adaptaciones en ese momento. Y ahora, ¿cierto? Ya que estamos hablando de educación inclusiva, ya, los profesionales del equipo PIE están mucho más comprometidos, ¿ya? Y se les exige también apoyar en cuanto al cambio, la adaptación del entorno educativo, ¿ya? Que este entorno esté mucho más adaptado para recibir a nuestros estudiantes y que nuestro estudiante no solamente ingrese al establecimiento, sino que logre tener una trayectoria en el establecimiento, que cumpla con los objetivos de aprendizaje, ya que cumpla con todos los criterios, ¿cierto? Para lograr, ¿cierto? Que efectivamente haya aprendido junto a sus compañeros. Ya, se busca la equidad. También en cuanto a los recursos. Ya, anteriormente, el equipo PIE que comenzó desde esos años, ya en términos de materiales, ya se quedaba un poquito limitado. Ya no había tanto personal tampoco especializado en el área. Ya no era obligatorio para el Estado entregar tantos recursos a este equipo. Era algo que recién estaba comenzando, solo habían algunos estudiantes con algún grado de discapacidad en la escuela regular, tampoco habían tantos profesionales dedicados 100% a apoyar a los estudiantes, y como los apoyos tampoco eran tan grandes, ya nuestros profesionales, ¿cierto? Tampoco era tan regulada la acción de cada uno. Entonces nuestros estudiantes apoyaban en la integración, perdón, nuestros profesionales, ¿cierto? Apoyaban en la integración a estos estudiantes, pero no había una garantía de que realmente participasen, siguiesen asistiendo al colegio, de que nuestros profesionales, ¿cierto? Si bien pudiesen en algún momento no tener las herramientas suficientes en cuanto a lo material o en cuanto a la capacitación misma. Ya, hoy en día, ¿cierto? Hay mucho más material,
adaptados, hay tecnología de apoyo, cosa que no se veía en años antiguos cuando comenzó, ¿cierto? Este proceso. Ya hay un equipamiento que es mucho más especializado. Claramente va a favorecer la implementación, ¿cierto?, de estos apoyos para los estudiantes con necesidades educativas especiales. En cuanto a la capacitación, ya antes los profesionales, ¿cierto?, recibían poca capacitación específica de cómo atender las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes. No es que los profesionales no quisiesen capacitarse, ya no había mucha oferta en cuanto a capacitación en nuestro país. Ya, de hecho, en los primeros años, ¿cierto? Voy a comentar sobre mi área, que igual es un poco más nueva dentro de lo que es educación y salud en general. Ya, terapeutas ocupacionales comenzaron a existir hace muy poco en nuestro país. Ahora vemos muchos, ya, pero hace unos años atrás, hace unos 15 20 años atrás, había muy pocos profesionales, estaban todos en Santiago. Ya, los pocos que habían eran de Santiago. Y algunos eran extranjeros, muy pocos en Argentina comenzaron recién a aparecer los terapeutas ocupacionales. ¿Ya? Y antes tampoco se exigía a los establecimientos que hubiese alguno. ¿Ya? Lo mismo que fonoaudiólogos tampoco. Ya, lo más cierto, se buscaba algún profesional, ¿cierto? Como algún profesor que tuviese alguna especialización. Ya comenzaron a buscarse también algún psicólogo, ya, pero eran pocos los profesionales que habían y también no estaba regulado, ¿cierto?, la necesidad de que hubiesen estos profesionales también. Y el establecimiento contrataba a algunos profesionales, pero no eran el 100% tan capacitados, ¿cierto?, como lo que se busca y se exige ahora. Había muy poca oferta también de capacitaciones. Ya no es que era difícil acceder a la capacitación. Ya, la mayoría, ¿cierto?, de estas capacitaciones o perfeccionamientos, ya magíster, diplomado, estaban disponibles de manera presencial en las ciudades más grandes. Ya, generalmente es Santiago, ¿cierto?, el lugar donde uno más podía acceder a este tipo de capacitaciones. Y si pensamos en lo largo que es nuestro país, entonces era difícil que nuestros profesionales lograsen, ¿cierto?, viajar todos los fines de semana o estar un mes entero o un año en otra ciudad solo para lograr tener algún otro título. Ya no existía tampoco la posibilidad de tomar alguna clase que fuese online, trabajo remoto, ¿cierto? No estaba esa posibilidad. Entonces, ¿cierto? Había mucho menos acceso. Ya, entonces, ¿cierto? Estos profesionales llegaron a incorporarse este año 2008, ¿cierto? Cuando recién estaba ahí comenzando a masificarse un poco lo que era la educación, ¿cierto? Que buscaba integrar, ¿cierto? Era como el auge de la integración en ese año, ya, pero aún nuestros profesionales no tenían tanta oportunidad de capacitarse. Ya, pues pasó poco tiempo para que se ampliara la oferta. Y también, ¿cierto? Hubiesen más profesionales. No pasó o sea, no pasaron tantos años, pero en ese momento en que se implementa la ley, ¿cierto? No había tanta oferta. Actualmente, ¿cierto? Hay muchas posibilidades de desarrollo profesional. Ya no son extremadamente, bueno, están un poco más al alcance del bolsillo igual, ya hay más oferta. Ya hay cosas como muy específicas que tienen ciertos valores, pero hay otros programas que son mucho más accesibles. Ya, quizás hay algunas capacitaciones que son gratuitas incluso, o que son a muy bajo costo. Quizás algunas no tienen certificación, ¿cierto? Pero sirven para el cotidiano. Hay otras que sí son con certificación, pero hay más facilidades de pago, ¿cierto? Es distinto. Y también el tema de los tiempos permiten ahora, ¿cierto?, poder realizar alguna otra actividad laboral, por ejemplo, y continuar capacitándose, estudiando para, ¿cierto?, favorecer nuestros conocimientos. En cuanto a la normativa, ya no siempre eran de forma tan consistente. Había muchos huecos legales que a veces permitían que eh, no se realizasen las cosas como debiesen ocurrir, ¿cierto? Habían cosas que se escapaban del control de las fiscalizaciones.
Ya tampoco estaba tan normado, ¿cierto? Que la Superintendencia de Educación fuese a fiscalizar el establecimiento cada cierto tiempo y tuviéramos que cumplir ciertos estándares. Eso no estaba al 100%. Entonces, si lo vemos así, nuestros estudiantes eh, quedaban un poquito a la deriva, ya porque no se cuidaba sus derechos al 100% de la manera legal como se realiza ahora. Y ahora, ¿cierto? El funcionamiento del PIE tiene normas muy claras y muy específicas en cuanto a ya la cantidad de estudiantes, la cantidad de profesionales, ya qué es lo que va a realizar cada uno de ellos, cómo lo va a evaluar. Hay fechas, hay plazos que cumplir, hay fiscalizaciones que cumplir. Ya, así, siguiendo esas obligaciones, es que recién nuestro equipo PIE, ¿cierto? Puede realmente garantizar la inclusión de los estudiantes. En cuanto a participación, ya la participación que se busca hoy en día con la escuela inclusiva es que no sea solamente el curso el que participe. Ya, se busca que se promueve la participación de toda la comunidad escolar, incluyendo a los padres, tutores, docentes, paradocentes, ya, todos, ¿cierto? Fomentan lo que es una escuela inclusiva. Ya, no solamente los profesionales del PIE. Antiguamente, ¿cierto? La participación de la comunidad escolar era muy bajita, era muy limitada. Si estamos hablando del proceso de integración, muchas veces los padres, ¿cierto? Se limitaban a participar de las actividades del establecimiento cuando fuese el Día de la Madre, el Día del Padre, celebraciones muy específicas o para la reunión del curso. Aún ocurre, aún ocurre, ¿cierto? Pero actualmente se busca que es de esta escuela inclusiva, ¿cierto? Y bueno, el equipo PIE también, incluya mucho más a todo el resto de los profesionales, que las atenciones no sean solamente del profesional, ¿cierto? De fonoaudiólogo que está apoyando a nuestro estudiante en aula de recursos y que ese conocimiento que se utilizó, o estrategia que se utilizaron, queden ahí solamente. Ya que también, ¿cierto? Se den a conocer al resto de la comunidad educativa, al resto de los docentes, paradocentes, para que también vayan integrando esas mismas técnicas, para que las vayan apoyando y fomentando en aula. También que los padres, ¿cierto?, se les inviten mucho más a participar de las actividades que se realizan en los establecimientos. Ya el PIE, con el paso del tiempo, ha experimentado, ¿cierto?, una mejora muy significativa en cuanto a los enfoques, capacitación, la normativa y participación que se da hoy en día. Anteriormente, ¿cierto?, se quedaba un poquito corto en cuanto a lo que era, ¿cierto?, asegurar la participación de todos y todas. Ya, vamos a hacer un pequeño break, solo 15 minutitos, ya, porque vamos a volver a las 8:10. Voy a dejar de compartir enseguida, ya, así que vamos y volvemos. A las 8:10 volvemos. Ya estamos de vuelta. Ya, les comparto enseguida la pantalla. Ya, respecto a los mensajes, no alcanzo a verlos todos durante el break. Ya, mis disculpas por eso. Em, Estoy al tanto de que hay algunas personas con dificultades de conexión, ya, así que en el caso, bueno, comentarlo para las personas que no estaban delante, en el caso de que exista este problema de conexión, ¿cierto? La justificación queda, perdón, la asistencia queda justificada, ya, pero, ¿cierto? Tienen que tratar de comentármelo. Bueno, cuando no, si efectivamente no tiene luz una persona o no tiene señal, se comprende que no pueda avisarlo, pero un día, al día siguiente, o como una compañera de delante igual nos habló antes, ¿cierto? En un ratito que tuvo conexión, ¿cierto? Em, Avisarlo también porque eso igual les queda a ustedes como respaldo y me queda respaldo a mí para poder justificar sus asistencias.
Ya, es súper importante que quede algún registro. Ya, si usted estuvo en la clase, ¿cierto? Se considera la asistencia completa de esa clase. Si usted justificó, se puede dejar justificada la asistencia, se descuenta un porcentaje de asistencia, pero es menor. Ya es mucho más bajo que una asistencia total, pero es importante que traten de enviarme algún mensajito, ya si no se puede en el mismo momento, porque se comprende que no hay conexión, no hay luz, ya cuando tenga señal, me manda algún mensajito, ya porque ese es el respaldo que me queda también, ¿cierto? Para poder dejarles asistencia justificada. Si no hay nada, no hay ningún respaldo, no se considera inasistencia solamente. Para que igual ustedes tengan claro, porque igual hay un porcentaje que se exige para poder finalizar el curso. Y bueno, y las calificaciones también. Ya, pero como decía, si hay justificación, se descuenta un porcentaje, pero es bajito de asistencia. Para que ya, también aprovecho de comentar, alguna persona me habló para revisar una asistencia. La verdad no he tenido mucho tiempo para poder verlo, así que este fin de semana va a quedar solucionado eso, esa asistencia que quedé por revisar. Ya, así que mil disculpas por eso y lo voy a estar actualizando durante este fin de semana. Ya, así que alguien estaba en esa situación y no lo he modificado durante el fin de semana, me habla nuevamente, por favor, y me lo recuerda, porque ahora voy a poder hacer toda esa partecita que me quedaban dos personas con una asistencia que estaba justificada. Así que lo voy a verificar, lo voy a rectificar y si es que no, me avisan ya para poder modificarlo. Ya, estábamos hablando para las personas que se acaban de integrar, ya que, bueno, estamos hablando del programa de integración escolar, el programa PIE, ¿cierto? Que es una estrategia educativa inclusiva, implementada en el sistema escolar chileno, ya que se establecen colegios que son regulares, públicos como privados. El implementar un programa PIE no es 100% obligatorio, ya, pero lo viene siendo un poco más para los establecimientos que son 100% municipales. Ya, todo lo que es implementación del PIE va regulado por la ley actual chilena. Comenzó a implementarse bajo la Ley General de Educación en el 2008, pero de ahí a esta fecha ha tenido variaciones, ¿cierto? En los puntos que están acá. Ustedes los pueden ver también. Ha variado, era mucho más pequeño el programa, no estaba tan regulado como ahora, no habían tantos recursos y los apoyos que se brindaban en ese entonces eran mucho menores a los que se brindan hoy en día. Sobre los desafíos actuales del PIE, si bien hemos visto que se han logrado avances muy significativos comparado al ingreso, ¿cierto?, a este programa, al cómo comenzó, ya, aún hay algunos desafíos por cumplir. Ya, uno de estos es la equidad en el acceso a los apoyos, ya que se refiere a que no todos los niños tienen las mismas oportunidades. Algunos niños con necesidades educativas especiales no tienen acceso a estos apoyos porque sus familias no pueden pagarlo en algunos casos o porque no hay suficientes recursos disponibles en la escuela o en la región misma. Esto claramente, si nuestro estudiante tiene estas necesidades educativas especiales, ¿ya? Y vemos que el programa PIE quizá no está implementado en el colegio que está más cerca, ¿ya? Pensando en un estudiante que tiene alguna movilidad reducida, ¿ya? Y si el único establecimiento de su región le queda extremadamente lejos, ¿cierto? Ya claramente no va a poder acceder a este equipo PIE. Ya, también, ¿cierto? Si este contexto socioeconómico, por ejemplo, si el establecimiento que tiene un equipo PIE requiere de alguna subvención económica, no es 100% municipal, ¿ya? Y el establecimiento municipal tiene un equipo PIE, pero es muy pequeñito, o recién se está implementando, los cupos son súper pocos, y nuestro estudiante necesita mayores apoyos, ¿ya? En aula. Ya claramente va a ser muy difícil que pueda acceder, ¿cierto? Que los padres puedan
estar pagando una cuota mensual o quizá el establecimiento donde está el equipo PIE es completamente privado. También ocurre, si bien para los establecimientos que son 100% privados no existe una exigencia de contar con este equipo, ya también hay establecimientos que tienen a sus profesionales, pero cierto, el valor de la mensualidad suele ser bastante difícil de conseguir si estamos hablando de una familia que tiene escasos recursos. Pagar una mensualidad de 90.000 pesos, de 50.000 pesos incluso, puede ser mucho para una familia, ¿cierto? Que tiene más pequeños, que uno de los dos, uno o los dos padres trabajan, pero su sueldo, ¿cierto? Viene siendo el salario mínimo. También hay otras necesidades que cubrir. ¿Ya? Entonces, el pagar, ¿cierto? Una mensualidad a dos pequeños, ¿cierto? Por un colegio privado suele ser súper difícil para una familia, ¿cierto? Sobre todo si es una familia numerosa, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Va a haber mayor dificultad para acceder a este equipo PIE. Sería mucho mejor, ¿cierto? Si pudiese acceder a un establecimiento donde no les cobrasen, ¿cierto? Una mensualidad, ¿ya? Y que estuviese mucho más cerca de su hogar, ¿ya? Solucionarlo, para poder solucionar esa situación, ¿cierto? Se necesitan muchos más recursos para los programas PIE. Ya es algo que se puede lograr y que se está tratando de hacer. Implementar más recursos, implementar más colegios, ¿cierto? Que se adhieran a lo que es el PIE, ya para que logren llegar a muchas más familias. Otro desafío es la formación docente continua. Algunos profesionales no se sienten 100% preparados para atender las necesidades de sus estudiantes con alguna necesidad educativa especial. Esto claramente puede afectar la educación que reciben nuestros estudiantes. Ya, si existiesen y ya se están implementando algunos programas que son mucho más específicos y que tienen cierto subvención del propio establecimiento educacional para las personas que trabajan cierto en ese establecimiento, ya se lograría que nuestros profesores también cierto tengan este apoyo continuo. ¿Ya? Si bien hay establecimientos con equipo PIE que están muy actualizados en cuanto a lo que son las materias nuevas, en cuanto a inclusión, ciertas nuevas estrategias, pero si el establecimiento educacional no está brindando tampoco el apoyo para que nuestros profesionales del PIE brinden ciertos estos talleres al resto del personal, ya también va a ser una barrera. En cuanto a la evaluación y seguimiento, ya, el PIE, ¿cierto? Estaba funcionando, ¿cierto? En cuanto a la evaluación, ya, pero no hay un seguimiento al 100% que nos diga que realmente, ¿cierto? Se está midiendo este impacto que se está generando en los estudiantes. Ya, se puede medir a través de los resultados que tengan nuestros estudiantes en las evaluaciones, ¿cierto? Se están realizando apoyos quizás para que nuestros estudiantes, con la exigencia que tienen, que puede ser un poco menor que los demás, ya si ellos logran pasar de curso, ya se considera como un logro para el equipo PIE. Pero si lo vemos como fríamente, es muy ambigua la información. Ya, entonces no hay un mecanismo que sea 100% efectivo para medir todo lo que se está trabajando en el equipo. Si solo lo medimos por evaluaciones académicamente, puede que, de acuerdo a las características de nuestro propio estudiante, ¿cierto? Y de su mérito y de su constancia, se haya logrado el objetivo con la implementación del PIE, ¿ya? Pero también se lograron otros objetivos en otras áreas, ya las habilidades, ¿cierto? Sociales que se han logrado no se están midiendo al 100%. Hay otras áreas, ¿cierto? Que van entregando ciertos informes de evolución de sus estudiantes, pero a grandes rasgos no hay como estos indicadores de logro que nos digan, ¿cierto? Al 100% lo que se ha ido ganando. Eso es lo que está ocurriendo. En cuanto al enfoque intersectorial, ya, en cuanto al enfoque intersectorial, perdón, eh, el PIE, ¿cierto? No puede tener éxito si trabaja solo. Ya, si trabaja solo con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Nos entrega, nos fiscaliza, nos entrega las subvenciones, ¿cierto?
pero se necesita mucha más colaboración del resto de las instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces, si se logra abordar al 100%, bueno, quizás no al 100%, pero se logra aumentar el porcentaje de intersectorialidad, si hay mucho más, hay muchas más personas que logren, ¿cierto?, eh, logren acceder a lo que se está haciendo en el equipo PIE. Ya, si lo hubiesen más derivaciones del equipo PIE a otras áreas, ya, por ejemplo, Ministerio de Salud, lo que se está buscando ahora con la nueva ley, ¿cierto? Que las personas con los niños con TEA, ¿cierto? Sean derivados del mismo establecimiento educacional, ya, a la parte de salud, para que sean, ¿cierto? Evaluados y siga un tratamiento. Ya, si también hubiesen derivaciones y accionar, ¿cierto? Accionar conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? Servicio civil, ya habría muchas más oportunidades para nuestros estudiantes. Se lograría mucho más el objetivo del programa PIE, se lograría mucho más el objetivo de la inclusión en general, si existiese esa coordinación real, ¿cierto?, entre los programas que existen en los diferentes ministerios. Y así hay otras necesidades, que también nos habla el concepto de escuela inclusiva, que son necesidades a veces básicas que no se pueden cumplir por temas económicos. Ya, si tenemos a nuestro estudiante que no puede, que a nuestros estudiantes que no pueden acceder que no pueden acceder a la educación por no tener por tener dificultades en la locomoción, ya, si los ministerios están articulados, ¿cierto? Pueden ayudar a solucionar ese tipo de inconvenientes, o, ¿cierto? Para brindar cierta protección en cuanto a lo que es abarcar mucho más el tema de la alimentación o de la higiene personal. Son cosas que favorecerían a largo plazo lo que es el funcionamiento del programa PIE, la integración también a los colegios y en general, ¿cierto?, el funcionamiento de toda esta comunidad educativa y lo que se pretende implementar a través de este tipo de programas. Este programa de integración escolar, ¿cierto?, es una herramienta que es fundamental para avanzar hacia esta educación mucho más inclusiva y equitativa. Aún quedan desafíos por superar, ¿cierto?, para garantizar que esto realmente se cumpla. Independiente de que todos seamos distintos, ¿cierto? Em, eh, que todos seamos distintos, que todos tengamos esa oportunidad, ¿cierto? Esta frase que se repite bastante, que todos tengamos esta oportunidad de alcanzar este desarrollo, nuestro potencial máximo. Así no se nos brinda la oportunidad, si nos quedamos fuera del colegio por nuestras propias características. Si no existe este programa de integración escolar, ya no se estaría dando la oportunidad. Bien, por lo tanto, este programa de integración escolar es un paso crucial que realiza la educación chilena en la construcción, ¿cierto?, de un Chile mucho más justo. ¿Ya? Sin importar todas las características que podamos tener, todas nuestras necesidades, todas nuestras habilidades, tenemos esta oportunidad de aprender y desarrollarnos también en un grupo que es mucho más normalizado y es lo que nos vamos a enfrentar también cuando egresemos del colegio. Ya no vamos a estar siempre en un contexto que siempre esté atendiendo todas nuestras necesidades, ¿cierto? Nos vamos a enfrentar en algún momento a lo que es la vida cotidiana y nos vamos a encontrar con diversidad de personas, ¿cierto? Como las que vemos hoy, diversidad de niños, diversidad de jóvenes dentro del contexto educativo. Ya, eso es un contexto totalmente normalizado. Y ahora nos vamos al rol de las TIC en la promoción, ¿cierto?, de la educación, de la inclusión educativa. Ya, estas tecnologías de información y la comunicación ya habían visto un poquito de lo que era, ya, pero ahora, ¿cierto?, lo vamos a ver mucho más ligado a lo que es la inclusión educativa. Ya estas TIC, las voy a nombrar así de adelante, estas tecnologías de información y comunicación van a tener este papel muy fundamental en la promoción de la educación inclusiva, ya que nos presenta diferentes herramientas que van a ser cruciales para atender la diversidad de nuestros estudiantes. Ya no solo buscan eh,
transformar la educación como tal, sino que también abren ciertas posibilidades para la inclusión educativa. Ya, si se integran correctamente estas tecnologías de información y comunicación en el aula, ya puede haber un espacio donde muchos más estudiantes puedan participar. Ya, estas tecnologías van a jugar este papel importante, ya que eliminan barreras de aprendizaje. Ya, pueden ayudar a que los estudiantes con discapacidad, ¿cierto?, a superar estas barreras de aprendizaje con dificultades visuales, auditivas, motrices, ¿cierto?, puedan participar. Por ejemplo, estudiantes con algún grado de discapacidad visual, ¿cierto?, puede utilizar algún tipo de lector de pantalla que le permita, ¿cierto?, poder acceder a los textos o documentos. Ya, si tiene algún tipo de discapacidad que sea auditiva, ya se puede implementar a través de estas tecnologías subtítulos o algún software o aplicación con salida de voz. Ya también ayudan a promover la comunicación y la colaboración. Ya, por ejemplo, estudiantes que pueden utilizar este tipo de implementos, ya no solamente dentro de sus casas, ya también pueden utilizarlo en diversos contextos. La idea es que cuando se utilicen este tipo de dispositivos para promover la comunicación, se, se vaya, ¿cierto?, dando no solo en un contexto, sino que si lo utiliza en la casa, también lo utiliza en el colegio, ya también lo incorpore el resto de los familiares, ya, también con los compañeros de la clase. También permiten personalizar el aprendizaje de acuerdo a las necesidades individuales que tenga cada uno de nuestros estudiantes. Por ejemplo, se utiliza en el aula algún tipo de software, algún tipo de programa que sea en computador, ¿cierto? Pero que favorezca el aprendizaje, por ejemplo, para aprender lo que son las letras, las palabras, ya se puede ir graduando. Es una ventaja que tiene este tipo de dispositivos, ya no es como solamente el papel o la clase hablada, sino que lo podemos ir adaptando a cada uno de nuestros estudiantes. Ya, para algunos puede ser un poquito más difícil, para otros requieren un poco más para otros van a requerir un poco más de repaso de lo anterior, entonces se puede ir graduando. Hay una manera que es claramente mucho más sencilla, ¿cierto? Mucho más fácil de poder adaptar el programa, ¿cierto? No requiere, ¿cierto?, que estemos llevando todo a papel, ¿cierto? También motivar a los estudiantes. Si se utiliza algún tipo de juego educativo, ya, claramente, o algún simulador, ¿cierto? Es demasiado entretenido para nuestros niños. Ya ellos los ven, ¿cierto?, como la parte entretenida de que puede que lleguen a la casa y le digan a los papás, eh, ¿qué hiciste hoy? Y nuestro estudiante le diga, no, jugamos, lo pasamos súper bien, ya que le diga que se la pasaron jugando. Ya, pero estos juegos de simulación, ¿cierto?, los van a llevar los van a llevar al aprendizaje, ¿ya? Porque son los mismos contenidos que se pueden ver en aula, ¿ya? Pero van a ser llevados quizás mucho más a los juegos o los mismos videos, ¿cierto? Van a ser mucho más entretenidos para nuestros estudiantes que estar solamente rellenando una guía, ¿ya? O haciendo alguna actividad, ¿cierto?, que sea individual, manteniéndose en su silla, ¿cierto? Es mucho más entretenido para ellos, los va a motivar a aprender. Como tips, hay aplicaciones que son tremendamente interesantes, que yo las he visto para estudiantes de educación media y también para los más chiquititos. Los más chiquititos, ¿cierto? Es a través de juegos que son para matemáticas. Ya, pues a través de juegos para niños pequeños es sumamente entretenido, pero para los niños más grandes, ya los jóvenes, ¿cierto? De educación media ya. Ya no suele ser tan entretenido, ¿cierto? Las matemáticas ya se ponen un poquito más difíciles cuando somos más grandes, ¿cierto? Muchos jóvenes lo hemos escuchado que no quiero nada con las matemáticas. Pero hay aplicaciones que las he visto andar y en cursos donde anteriormente los estudiantes no asistían mucho, ya no, las notas estaban bajitas en las matemáticas, ya, pero hay juegos que los hacen, ¿cierto? Son actividades que se entregan a través de una aplicación
se puede acceder por el celular o tablet o computador, y van indicando logros. Ya los estudiantes a medida que van completando ejercicios, ya que suelen ser mucho más didácticos, matemáticos, ¿cierto? Van subiendo de nivel, ¿ya? Y esa competición ya los va haciendo conseguir ciertos logros, como diamantes, ciertas estrellas. Y los estudiantes, hay algunos que se motivan mucho y que suben mucho la cantidad de aprendizaje, suben mucho las notas utilizando ese tipo de herramientas. Hay algunos que incluso, por ejemplo, hoy es viernes en la tarde, ¿ya? Y uno ve su progreso en línea, ya uno puede ver esas cosas, uno ve su progreso en línea y ve que este estudiante un viernes en la tarde está en la aplicación, avanzando a los niveles de matemáticas, está haciendo ejercicios matemáticos de manera mucho más entretenida, cosa que no podríamos lograr, ¿cierto? Si le mandamos una guía escrita a la casa pensando en un joven, nosotros mismos, ¿cierto? Es difícil que nosotros hagamos la actividad el fin de semana, ¿ya? Pero con este tipo de aplicaciones, hemos visto que gran cantidad de chicos de un curso, ¿cierto? Están con ejercicios mucho más complejos en cuanto a matemáticas. Ya un viernes en la tarde, un fin de semana, uno los ve conectados en línea y juntando estrellitas, ¿cierto? Porque han llegado, ¿cierto? A ciertos niveles súper avanzados en lo que son ejercicios matemáticos. Ya, entonces, claramente, va a activar mucho más la motivación de nuestros estudiantes. Promueven también la autonomía y la independencia. Ya, algunas de estas tecnologías de información y comunicación permite que los estudiantes realicen sus actividades de manera mucho más autónoma. Ya hay algunos software de reconocimiento de voz, como los que veíamos también en el módulo anterior, ya que sirven para que nuestros estudiantes se puedan comunicar de una manera mucho más independiente. Cuando existe una comunicación que es muy bajita o, ¿cierto? O puede ser nula, lenguaje oral. Y también existen algún tipo de teclados que suelen ser súper interesantes para nuestros estudiantes. También les van a permitir comunicarse. Pueden ir escribiendo, ¿cierto? Y nosotros vamos leyendo. Y van a ser súper útiles para que nuestros estudiantes sean más independientes. Ya, a diferencia si no se pudiesen comunicar. Ya, así es cierto, existen una gran variedad de estas tecnologías de la información y la comunicación. Disculpa que estoy un poquito trabada. Es importante, ¿cierto?, destacar que la selección de estos recursos y herramientas tecnológicas accesibles debe realizarse de manera individual, considerando todas las necesidades de nuestros estudiantes en el contexto educativo en que se desenvuelve. No es solamente entregar, ¿cierto?, algún recurso, algún apoyo tecnológico o algún software. No es como decir, ya hoy vamos a trabajar con el software. Si nuestros estudiantes quizás no tienen el computador o no tienen un acceso celular o el mismo establecimiento no les permite llevar celular. Ya, entonces si vamos a trabajar, por una parte tenemos ya los computadores, ya, pero tenemos a un estudiante que quizás tiene mayor dificultad para manipular ese computador o son muy pequeños. Entonces, todas las herramientas que se seleccionen tienen que ser acordes a la edad, a la característica y a las necesidades de nuestros estudiantes, o a la mayoría de ellos. Si alguno requiere un apoyo mucho más específico, se puede adecuar y buscar algún programa que sea mucho más accesible para ese estudiante. Ya, pero en gran medida todos van, ¿cierto?, avanzando como en el mismo nivel. Pero hay programas que son muy específicos para alguna necesidad. O se pueden adaptar si nuestro estudiante tiene dificultades, ¿cierto?, en cuanto a la audición, que todo sea escrito, ¿ya? O que todo sea representativo. Ya el hecho de que sea representativo ya va mucha más imagen, es mucho más explicativo. Hola, ¿están? ¿Me escuchan?
¿Me escuchan?